tenemos unos plazos establecidos clarísimos y uno de ellos era que pasen 10 días en los cuales la presidente y el demandante, que es el señor Torres, puedan presentar las pruebas de cargo y de descargo. Y ayer tuvimos una sesión para analizar cuáles de esas pruebas se las admite y cuáles no. Continúa el proceso que desarrolla la comisión que se estableció para investigar a la señora Llori. El asambleísta John Vinuesa tiene la gentileza de conversar con nosotros este momento mediante la aplicación Zoom. Asambleísta, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Un buen día para todos, un saludo enorme y aquí seguimos viviendo, ¿no? Mientras el país sigue desangrándose, así es como estamos. Asambleísta, ¿cómo avanza el proceso que evalúa a la señora Llori? ¿Se están cumpliendo los tiempos? Ayer yo indiqué, tuvieron una larga sesión, tendría que analizarse ya en estas horas las pruebas de descargo. Cuénteles a los ciudadanos del sur del país y del mundo que nos ven, cuál es la condición en la que se desarrolla este proceso. Bueno, buenos días, como había dicho, nosotros tenemos una tarea que es sustanciar, generar un informe y dar una recomendación al Pleno. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es. Y eso está normado, es la primera vez que se lo hace con esta ley que tenemos, la ley de la función legislativa, es la primera vez y por lo tanto estamos construyendo de alguna manera inclusive jurisprudencia. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos unos plazos establecidos clarísimo por el procedimiento y uno de ellos era que pasen 10 días en los cuales la presidente y el demandante, que es el señor Torres, puedan presentar las pruebas de cargo y de descargo, así se llama. Y ayer tuvimos una sesión para analizar cuáles de esas pruebas se las admite y cuáles no. ¿Por qué se las debe admitir? Entonces ahí vienen, no es un tema de si nos gusta o no nos gusta, sino de tres principios básicos que son, y lo voy a decir técnicamente, pertinencia, utilidad y conducencia. ¿Qué significa esto? ¿Aportan o no aportan dentro de este proceso? ¿Dan o no dan alguna visión más clara dentro de este proceso? Y habían algunas que no. A mí, por ejemplo, de la asambleísta Llori, de las 20 pruebas que ella pide y plantea y propone y entrega un día antes de que se termine el plazo, de esas 20 pruebas, a mi criterio, 9 eran aceptables y 11 no. Al resto de la comisión, algunos les parecían que algunas sí y algunas no. Y ese fue toda la discusión del día de ayer. Analizar cuáles admitíamos y cuáles no. Finalmente, llegamos a un acuerdo, digamos, ya analizando y revisando las pruebas, y llegamos a un acuerdo en que hay algunas, las del asambleísta Torres aproximadamente, son de las 12 pruebas que él pide, aceptamos 10, no aceptamos 2, de la asambleísta Llori, me parece que son alrededor de 14 o 15 que se las acepta, se las admite para análisis. Recién aquí ¿Todavía no han analizado, asambleísta? No. O sea, a ver, digamos que hay dos partes. Internamente en mi equipo, yo he leído las pruebas, he revisado, son más de 1000 hojas, y claro que está analizada, pero en los procesos de la comisión, que usted sabe es un tema muy estricto, lo que se hizo es simplemente revisarla y la prueba y ver si es que es admisible o no es admisible. Perfecto. Le pongo un ejemplo, solo para que se entienda bien esto. En la prueba 4 de la asambleísta Llori pide que se remiten copias del acta de la sesión 747, y escucha esto, del 7 de diciembre del 2022. No llegamos a esa fecha aún. Todavía no llegamos, pero entonces eso se llama un lapsus calamity, ¿ok? Se equivocó, claro, dejémosle, se equivocó y lo aceptamos la prueba porque fue una equivocación, un lapsus, pero está pidiendo de la sesión 747 y el asambleísta Torres, su denuncia es sobre la sesión 759 y 766. Sí, entonces no es la 747. Para que vea, entonces este es el detalle que debemos analizar. No tiene nada que ver. Una inquietud. Sí. La señora Llori entonces presentó las pruebas.
al presentar las pruebas, está validando a la comisión a la que Sí, había objetado. sí, sabe que dentro de los escritos ella pone el hecho de que presente estas pruebas no significa que Ajá. valide el trabajo, Ah, ¿no? indica eso. Sí, inclusive ayer estuvo el abogado del asambleísta Llori, y yo justo le decía, oiga, ¿por qué no presenta la procuración judicial? Y dice, no, ahí está el documento, y el documento era una autorización. Le digo, pero esto es una autorización, aquí si, con autorización debe estar el asambleísta Llori. Si es que va a estar usted, que sea con procuración judicial, y pedí que la comisión, por escrito y en actas asiente, que él tiene que entregar una procuración o que se le conmine a la presidenta a estar en la sesión, dado su garantía, la garantía constitucional de defensa en primera persona, Claro. lo que ella considere Todas mejor. estas acciones a lo mejor no son deliberadas y quieren dejar, o sea, mostrar no validez en el procedimiento de la Asamblea, Verá, el día volverlas de no hoy, legítimas. verá, yo soy bastante centradito en mis cosas y siempre trato de que no poner apelativos, ¿no? Y suponer que la gente hace por bien las cosas. Claro, ella tiene que defenderse, está buscando los argumentos, son muy difíciles de encontrar. Yo digo, la tarea de este abogado debe ser complicadísima, pero tiene su derecho a presentar. Lo que no tiene derecho, a mi criterio, es a buscar inducir al error a las autoridades. Eso no se debe hacer. Eso en la función judicial es penado. En la función legislativa no, son otros procesos, ¿no? Esto es un tema que no es la normativa de la función judicial. Pero ayer el abogado dijo una cosa que a mí me dejó sorprendido. La primera frase, escuchará, la primera frase que dijo el abogado del asambleísta Llori fue que esto puede ir hacia temas de indemnizaciones Ah, del asambleísta. O sea, lo primero que ellos están pensando es en la indemnización, en el dinero que puedan recibir de esto, o por daños y perjuicios y por lo que sea. Y eso a mí no me genera una buena espina. Entonces, ahí entiendo por qué se están buscando incidentar todo el proceso. En cada parte ponen cualquier cosa para de alguna manera llenar pruebas y decir, miren, todo esto ha estado mal. Y no está mal. La comisión está trabajando bastante, no bastante, totalmente dentro de la ley. El Totalmente. abogado es servidor de la Asamblea. Le hago esta pregunta porque también Sí. trascendió que están notificando a varios servidores administrativos de la Asamblea. Sí, pidieron, es que ella pide eso, ¿no? Y pide también a los ministros, bueno, pide un montón de cosas. No quiero hacer el juicio de valor, lo siento, pero por ahora no puedo hacerlo. Lo que sí puedo comentar es que el abogado fue funcionario de la Asamblea hasta hace poco, por lo tanto conoce cómo funciona la Asamblea y por eso me sorprende también algunas de las cosas que plantea. Pero sí fue funcionario, ya no es, ya se Correcto, jubiló. perfecto. ¿Qué sucederá hoy en las próximas horas? ¿Qué viene? ¿A qué asistimos los ecuatorianos en esta situación de la Asamblea Ecuatoriana? Ya, verá, yo le voy a contar una cosa, ¿sí? A ver, El día lunes, martes, el día de hoy hay trabajo de despacho, pero en esta semana se viene, y quiero contarlo de esta manera, esta semana se viene primero la continuación de las sesiones. La Asamblea sigue trabajando, sigue generando leyes. Lastimosamente no ha podido comunicarle, no sé por qué, no ha tenido una voz fuerte que cuente en los medios todo lo bueno que hace. Vea, vamos a tratar la ley orgánica para fomentar la producción, comercialización y consumo de la leche y sus derivados. Eso es mañana a las 11 de la mañana y en la tarde tenemos el análisis de la comparecencia del ministro del Exterior, del canciller, tenemos la ley orgánica de planificación integral para la Amazonía, tenemos la ley de la carrera sanitaria, la ley orgánica
al desarrollo de la acuicultura y pesca. O sea, tenemos varios, inclusive se va a comparecer el canciller por este tema de los estudiantes allá en Ucrania. Entonces, la Asamblea sigue trabajando. Este es un proceso, es una partecita pequeña, no es poco importante, pero es pequeña respecto a todas las actividades de la Asamblea. Ahí se están generando leyes en cada una de las 15 comisiones, en el Pleno, se generan procesos de fiscalización, aun cuando no se cuente. No, eso casi ningún ecuatoriano lo conoce, ¿no? Estamos centrados solo en el antagonismo con la señora Llori. Sí, pero eso es lo que finalmente se comunica y se cuenta. Yo entiendo eso, ¿no? Usted sabe quién hace noticia del mecánico que está soldando unas 2 piezas metálicas, quién hace noticia del carpintero, quién hace noticia de la costurera, quién hace noticia de del trabajo de un abogado que está escribiendo en su escritorio o analizando un juicio. Lo que se hace noticia es de la confrontación y de eso, porque así sucede. Y la Asamblea, y claro, es un poco aburrido, ¿no? Estás viendo que la asambleísta Vinuesa estuvo redactando la ley de inversiones, y por lo tanto no llega a la gran público, digamos, a todos los ciudadanos, pero se está trabajando en la Asamblea. Entonces, la Asamblea seguirá trabajando mientras se sustancie este proceso, y más allá de que el asambleísta continúe o no en la presidencia, pues... Antes de que termine el mes de mayo, ¿se reunirá ya el Pleno para tomar una decisión sobre la condición de la señora Llori? Pregunto. Debería ser así. El día martes, hasta el martes tienen para contestar el tema de las pruebas, las partes. El día viernes hasta el martes se les invita a las comparecencias, también a los otros asambleístas que quieran participar, porque la comisión es de 5 personas, y hasta el viernes deberíamos ya tener las comparecencias. Luego de eso se redactará el informe, se presentará a la Asamblea, y debería no pasar del 30 de mayo, que ya se dé la sesión en la Asamblea. Vamos a ver qué pasa. No le puedo asegurar porque... Un gusto recibirlo en el sur del país, muy amable, muy clara su exposición, muy sincera. Así la advierto. Yo creo que los ciudadanos también. Muy gentil, buenos días. Muchas gracias. Hace poco estuve por Loja, qué linda tierra, la de Loja, y pasé, claro, por todo el austro. Gracias, muy amable. Qué bueno, será siempre bienvenido. Los lojanos recibimos a nuestros hermanos ecuatorianos con los brazos abiertos. Pero con unas carreteras complicadas. Eso sí. Me imagino, ¿usted vino desde dónde? Desde Quito. ¿Vino por la costa o por la sierra? Por la sierra. Ya, por la sierra. Entonces si vino por Cuenca, solo hasta Oña hay buenas carreteras. Oña es el límite provincial con Loja. Sí. Pasa Oña y se encuentra con las peores carreteras del país, lamentablemente. Así estamos los Oiga, pero qué hermosa ciudad, qué delicadeza en todo, en la comida y todo, ¿no? Yo me quedé enamorado de Loja. Será siempre bienvenido, asambleísta. Muy gentil, muchas gracias, un muy buen día.